El Día de Gracias, mi hijo, que ahora es millonario, vino a visitarme y me soltó. ¿Te gustó la casa del lago que te regalé, mamá? Me quedé helada. Le respondí, ¿cuál casa? Nunca recibí nada. Mi nuera, esa que siempre ha sido bien lista, se acercó con calma. Qué bueno que llegaste, mi amor. Sigue leyendo mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado esto. Jamás imaginé que una simple pregunta en el Día de Gracias iba a romper todo lo que yo pensaba que era mi vida. Llevaba ya 2 años partiéndome el lomo para estirar lo poco que ganaba limpiando oficinas, guardando mis medicinas para la presión y aguantando con el mismo abrigo roto por 2 inviernos helados. Pero me repetía que era pasajero, que en algún momento las cosas mejorarían. Alejandro, mi hijo, se había hecho de todo un negocio desde abajo. A los 35, ya manejaba una firma de consultoría tecnológica con más de 200 empleados. Me sentía orgullosa, aunque ya casi no hablábamos. Apenas unas llamadas rápidas sobre juntas o cenas de trabajo. Desde que murió su papá hace 3 años, Alejandro se enterró en la chamba, y lo entendí. El duelo nos pega distinto a todos. Esa mañana de Día de Gracias, la casa se sentía distinta. Me había pasado horas cocinando todo lo que le gustaba, aunque eso significara no comer bien por una semana. Mi cocinita estaba a reventar de trastes y ollas, pero yo quería que todo saliera bien. Hacía 4 meses que no lo veía en persona. Cuando Alejandro cruzó la puerta, me sorprendió lo caro que traía todo. El reloj, los zapatos, hasta el suéter parecía costar más que mi renta. Detrás de él venía Valeria, su esposa desde hace 3 años. Llevaba un abrigo claro como sacado de catálogo. El pelo rubio bien peinado, aunque hacía un viento horrible. «Mamá, qué rico huele», me dijo Alejandro, dándome un abrazo corto antes de ir a ayudarle a Valeria con su abrigo. Ella me sonrió, esa sonrisa que siempre usa, pero que nunca le llega a los ojos. Nos sentamos a la mesa y escuché a Alejandro hablar de expandir su empresa hacia la costa del Pacífico. Valeria metía su cuchara de vez en cuando, contando de su último viaje por Europa y las remodelaciones de su casa. Yo solo asentía, sonriendo, aunque por dentro cada palabra me recordaba lo lejos que estaba su vida de la mía. Luego, sirviendo el pay de calabaza, Alejandro se echó hacia atrás y sonrió. «Mamá, hay algo que quiero preguntarte desde hace tiempo». Solté el cuchillo del pay y me le quedé viendo, atenta. «¿Cómo va con la casa del lago que le regalé hace 2 años?» Siempre le ha encantado estar cerca del agua. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Lo miré sin decir nada, con la boca medio abierta, intentando entender. ¿La casa del lago? Sentí que el corazón se me salía mientras me envolvía una confusión rara. ¿Qué casa del lago, hijo? A mí no me llegó ninguna casa. La sonrisa de Alejandro se borró un poco. Miró rápido a Valeria, que seguía sentada sin moverse. La casa en Lago Escondido. La puse a su nombre para su cumpleaños hace 2 años. ¿No se acuerda? Moví la cabeza despacio, ya sintiéndome mareada. ¿Alejandro? Claro que me acordaría si me hubieran regalado una casa. Jamás me ha llegado algo así. ¿Seguro que no estás confundido? Valeria se paró de golpe. La servilleta se le cayó. «Ay, me acordé de algo», dijo con la voz más aguda de lo normal. «Tengo que hacer una llamada para la cita de mañana. Con permiso». Se fue derechito a la cocina, sacando el celular del abrigo. Pero había algo en la forma en que se movía que se sentía raro, con una urgencia que me revolvió el estómago. Alejandro ahora tenía el ceño bien fruncido. Su cabeza de hombre de negocios estaba claramente tratando de armar un rompecabezas. «Mamá, eso no puede ser. Yo le pedí a mi asistente que se encargara de todo el papeleo personalmente. La escritura debió llegarle por correo y se establecieron pagos de mantenimiento mensuales». Las piernas me temblaron. ¿Qué pagos mensuales? Los $1,500 que le he estado mandando cada mes para ayudarla con sus gastos. Mi asistente me dijo que estaba recibiendo todo sin problema. Todo el cuarto pareció moverse. $1,500 al mes por 2 años. Eso eran $36,000,
más que suficiente para haberme cambiado la vida, para comprar mis medicinas, arreglar mi carro, no estar contando cada peso en el súper. Me agarré de la orilla de la mesa. Alejandro, te juro que nunca vi ni un peso de esos pagos. He estado batallando para pagar mis pastillas para la presión. El mes pasado tuve que escoger entre comprar comida o pagar la luz. El color se le fue del rostro a Alejandro. Se paró de golpe, arrastrando la silla contra el piso. Eso no puede ser. Tengo recibos, transferencias, todo está registrado. Desde la cocina se alcanzaba a oír la voz de Valeria, bajita pero apurada, aunque no entendía lo que decía. Me empezó a temblar la mano mientras el peso de todo me caía encima. Enséñamelo, susurré. Enséñame los papeles. Alejandro ya tenía el celular en la mano, revisando sus correos con cada vez más desesperación. Tengo todo en casa, las copias de la escritura, las confirmaciones de pago. Mamá, si ese dinero no le ha estado llegando, ¿entonces quién lo ha estado recibiendo? Los dos volteamos hacia la cocina al mismo tiempo. La voz de Valeria ya no se escuchaba. El silencio era espeso, como si cargara culpa. Me paré con las piernas tambaleando y caminé hasta el marco de la puerta. Valeria estaba de espaldas, el teléfono todavía en la oreja, pero ya no decía nada. Al escuchar nuestros pasos, se giró de repente, con la cara toda roja. ¿Todo bien?, Zrenia preguntó a Alejandro. Pero su voz ya no sonaba igual. Era la que usaba en el trabajo cuando creía que alguien le estaba mintiendo. La sonrisa de Valeria se veía forzada. Claro, nada más estaba confirmando la cena de mañana. Pero ya lo veía claro, la culpa escrita en su cara, el modo en que no podía mirarme a los ojos, cómo jugaba con su anillo como si le quemara. Valeria, dijo Alejandro despacio, ¿tú sabes algo del papeleo de la Casa del Lago? En ese tiempo ayudaste a coordinar cosas con mi asistente. El silencio fue largo, se sintió eterno. Valeria abrió la boca y la cerró, pero no salió nada. En ese momento, al ver su cara, lo supe. De alguna manera, ella se quedó con lo que era mío. Ese día de acción de gracias que tanto me esforcé por hacer bonito, estaba por convertirse en el día en que mi familia se rompió. No se oía nada en mi cocinita. Valeria seguía ahí, parada en la entrada, con las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Alejandro la miraba con una expresión que no le conocía, una mezcla de confusión con una sospecha que iba creciendo. «Valeria», dije bajito, con una voz más firme de lo que sentía, «¿dónde está mi Casa del Lago?» Ella tragó saliva, los ojos yendo de Alejandro a mí. Debe ser un malentendido. Tal vez el correo perdió los papeles o hubo un error con el banco. Pero mientras hablaba, notaba cómo la mentira se le formaba en los ojos. Después de 15 años trabajando como conserje, barriendo oficinas de madrugada, uno aprende a descifrar a la gente. Cuando nadie te nota, ves y oyes más de lo que deberías, porque todos hablan como si fueras parte del mobiliario. Valeria mentía, y además lo hacía mal. Alejandro volvió a sacar su celular. «Voy a marcarle a Rebeca, mi asistente. Ella manejó todo esto personalmente». «No, espérate». «Component placement», soltó Valeria al instante, avanzando con prisa. «Tal vez primero debamos hablarlo en privado. Tu mamá ya ha pasado por demasiado y no quiero alterarla más si esto resulta ser solo una confusión tonta». Sentí que algo frío y espeso se me subía por el pecho, una rabia que apenas podía contener. ¿Alterarme más? He estado cenando galletitas saladas con frijoles casi todas las noches, mientras tú lucías ropa fina y paseabas por Europa. Pero me mantuve firme. Valeria, mija, creo que ya pasamos el punto de preocuparnos por si me altero. Quiero saber dónde está mi casa. Alejandro ya estaba marcando. En cuestión de segundos, la voz de una mujer sonó al otro lado. «Rebeca, habla Alejandro. Necesito que busques los papeles de la casa en el lago que le compré a mi mamá hace 2 años». Hubo un momento de silencio. Luego se escuchó con más claridad cuando Alejandro puso la llamada en altavoz. «Claro que sí, señor Durán. La propiedad en Avenida Lago Escondido 1247.
La escritura fue transferida a nombre de Margarita Reyes el 15 de noviembre de hace 2 años. Tengo copias de todos los documentos firmados. El corazón me latía con fuerza. Ese era mi nombre, el mío, en los papeles, pero yo jamás había firmado nada. ¿Y los pagos mensuales? Zrenia preguntó a Alejandro. Todos se procesaron tal como usted lo indicó. $1,500 el primero de cada mes a la cuenta que nos dio. A nombre de Margarita Reyes, número de ruta termina en 4782. Sentí como si se me bajara toda la sangre. Yo no tengo ninguna cuenta que termine en 4782. La mía acaba en 9156. Los ojos de Alejandro se clavaron en Valeria. Rebeca, ¿me puedes decir el número completo de esa cuenta? Mientras Rebeca lo leía en voz alta, vi cómo el rostro de Valeria comenzaba a derrumbarse. No era mi cuenta, ni se parecía. Rebeca, dijo Alejandro, con una voz tan baja que daba miedo, ¿quién te dio esa información bancaria? Su esposa, señor. La señora Durán me llamó en diciembre de hace 2 años y dijo que hubo un cambio en los datos bancarios de su mamá. Ella me dio los nuevos números de cuenta y ruta y pidió que actualizáramos todo. El teléfono le tembló un poco a Alejandro en la mano. Valeria dejó escapar un pequeño sonido ahogado desde el fondo de su garganta. ¿Y la escritura? Zrenia Alejandro. ¿A dónde se envió? A la dirección que dio la señora Durán. Déjeme revisar. Calle de los Fresnos 847, departamento 2B. Yo nunca viví en la calle de los Fresnos. Llevo 10 años en la misma casita. Alejandro colgó y el silencio que quedó fue brutal. Cuando volteó a ver a Valeria, su rostro no mostraba nada. Y eso, de algún modo, daba más miedo que si hubiera estado furioso. Explícate, dijo sin levantar la voz. La entereza de Valeria se vino abajo por completo. Las lágrimas empezaron a bajar por su rostro, pero no eran de culpa, sino de puro miedo. Alejandro, tienes que entender. Mis papás estaban a punto de perder su casa. Ya están grandes y los gastos del hospital por mi papá los tenían en la ruina. Yo solo agarré el dinero con la idea de regresarlo después. ¿Agarraste? Zrenia, murmuré. Querrás decir que lo robaste. ¡No! Zrenia, gritó Valeria. Lo iba a regresar, solo necesitaba algo de tiempo. Y la casa del lago, ni siquiera la estabas usando. Mi familia ocupaba un lugar para quedarse mientras se recuperaban. Sentí como si algo dentro del pecho se me quebrara. ¿Ni siquiera la estaba usando? Valeria, he estado trabajando doble turno para poder pagar mis medicinas, como una vez al día para que me alcance la despensa. No he subido la calefacción más de 15 grados porque no puedo pagar el recibo de la luz. Alejandro la miraba como si fuera una desconocida. Valeria, mi mamá pudo haber muerto. ¿Qué habrías hecho si le pasaba algo grave y no podía pagar el tratamiento? Pero no le pasó nada, respondió Valeria, desesperada. Está bien, está sana. Mi papá tiene diabetes y problemas del corazón. Él necesitaba más el dinero. Sus palabras me pegaron como una cachetada. ¿Bien? ¿Sana? Me vinieron a la mente todas las noches en vela, el pecho apretado del estrés, sin saber cómo iba a pagar la siguiente receta. Las veces que me paré en el súper con la calculadora, regresando cosas porque no me alcanzaba. ¿Dónde está mi casa ahora? Component placement, pregunté, apenas en un susurro. Valeria se limpió la nariz con el dorso de la mano. El maquillaje caro, todo corrido. Mis papás están viviendo ahí, y también la familia de mi hermano. Le han estado metiendo mano, haciéndole arreglos. Con mi dinero, dijo Alejandro, sin emoción. Valeria asintió sin decir nada, derrotada. Me dejé caer en la silla, con un cansancio que me caló hasta los huesos. Durante 2 años me repetí que Alejandro no venía seguido porque estaba ocupado, que su éxito quería decir que ya no tenía que preocuparse por mí. Me sentía orgullosa de su independencia, aunque yo estuviera sobreviviendo sola. Pero todo este tiempo, él pensaba que me tenía bien cuidada, que yo estaba segura y sin carencias. ¿Mamá? ¿Swing? Dijo Alejandro con la voz rota. Perdón, de verdad pensé que estabas bien. Pensé que no te faltaba nada.
Lo miré, a este hombre que había luchado tanto por una vida mejor, y vi al niño que juraba que me iba a cuidar cuando creciera. Había hecho el intento, pero la mujer en la que más confiaba nos falló a los dos. Le pregunté a Valeria, ¿cuánto me quitaste? Se quedó callada un buen rato. Todo, dijo por fin, casi sin voz. $36,000. Y la casa, que fácil valía 200,000 más. La familia de Valeria había vivido a cuerpo de rey con el dinero que era para mantenerme fuera de la miseria. Alejandro se levantó despacio, cada movimiento medido. Valeria, haz tus maletas, te quiero fuera de esta casa esta misma noche. Alejandro, por favor, rogó, tratando de tocarlo. Podemos arreglar esto. Voy a pagarle a tu mamá, te lo juro. Él se quitó de su alcance. ¿Con qué dinero? No has trabajado ni un día desde que nos casamos. Todo lo que tienes, todo lo que tu familia ha estado usando, fue robado a mi mamá. Vi cómo mi nuera se quebraba por dentro y no sentí nada, ni lástima ni coraje, solo un hueco seco donde antes había confianza. Durante 2 años me había visto directo a los ojos, sentándose en esta misma mesa, sabiendo perfectamente que yo andaba batallando mientras su familia vivía a cuerpo de rey con mi dinero. Mientras los llantos de Valeria rebotaban en las paredes de mi pequeño comedor, entendí que este día de gracias se grabaría en la memoria, pero no por la reunión familiar que había estado esperando. Lo que lo haría inolvidable sería que descubrí que a veces quienes más sonríen son los que cargan los secretos más podridos. Después de que Valeria se fue esa noche, entre llantos y rogando un perdón que ni Alejandro ni yo podíamos darle, sentí que mi casa ya no era la misma. Más callada, sí, pero no tranquila. El silencio traía preguntas sin respuesta y el peso denso de una traición que parecía quedarse pegada en cada rincón. Alejandro quería hablarle al abogado de volada, pero le pedí que aguantara. No porque dudara de lo que teníamos que hacer, sino porque algo me decía que todavía no conocíamos todo el daño que Valeria había causado. Los que roban casi nunca lo hacen solo una vez, y yo presentía que esto iba más allá de una casa y unos pagos mensuales. «Mamá, no tiene que hacer nada», me dijo Alejandro al sentarse frente a mí en la mesa de la cocina, su traje caro ya todo arrugado por el día tan pesado que habíamos tenido. «Déjeme encargarme, ya ha pasado por demasiado». Pero negué con la cabeza. Valeria me había tenido engañada durante 2 años. Yo, sin saberlo, me quedé sin defensa mientras ella me despojaba de lo poco que me quedaba de estabilidad. Ahora ya sabía la verdad, y no iba a quedarme quieta viendo cómo otros resolvían lo mío. «Necesito verlo todo», le dije. «Cada papel, cada cuenta, todo lo que haya. Quiero entender qué me hizo exactamente». A la mañana siguiente, cuando Alejandro se fue a cambiar y a recoger documentos, llamé al trabajo y dije que estaba enferma. La primera vez en 2 años que lo hacía. La señora Hernández, mi jefa, se sorprendió pero me dijo que entendía cuando le conté que era por un problema familiar. Si tan solo supiera. Alejandro regresó con cajas de papeles y su laptop. Lo pusimos todo sobre mi mesa del comedor, la misma donde Valeria había estado sentada hacía apenas unas horas, haciéndose pasar por nuera preocupada mientras escondía sus porquerías. Lo primero que revisamos fue la escritura de la Casa del Lago. Ahí estaba mi firma, bien clarita, en un documento que jamás había visto en mi vida. Pero algo no cuadraba. «Yo no firmo así», dije señalando la firma. «Mira la M de Margarita. Siempre le hago un pequeño bucle arriba, y aquí son puras líneas rectas». Alejandro sacó su celular y le tomó foto a la firma. Luego encontró una tarjeta de cumpleaños vieja que le había firmado el año pasado. Las diferencias eran pequeñas, pero obvias cuando sabías dónde mirar. «Falsificó su firma», dijo con una voz dura, llena de rabia contenida, y seguimos revisando. Los estados de cuenta mostraban que los pagos mensuales iban a una cuenta que estaba, supuestamente, a mi nombre, pero en un banco con el que nunca había tenido nada que ver. Alguien había abierto una cuenta usando mis datos. «Necesito ver esa cuenta», dije. Alejandro marcó al banco, pero no le dieron ningún dato por teléfono porque no estaba a su nombre la cuenta. Así que fuimos los dos.
Me temblaban las manos al entrar al vestíbulo de mármol del Banco Central, con mi licencia de conducir y mi tarjeta del Seguro Social. La cuenta se había abierto hacía 2 años y 1 mes, justo unas semanas antes de que supuestamente recibiera el primer pago. La dirección registrada era Calle de los Fresnos 847, Departamento 2B, la misma que había mencionado Rebeca. El número de teléfono tampoco era el mío. «Señora», dijo la ejecutiva del banco, con el ceño fruncido mientras revisaba en la pantalla. «Usted nunca había venido a esta sucursal, ¿verdad?» «No», contesté sin dudar. «Jamás en mi vida he puesto un pie aquí». Nos mostró la tarjeta de firmas usada para abrir la cuenta, con una versión falsa de mi nombre, firmada por alguien más. «Esto es un caso de robo de identidad», dijo ella, ahora visiblemente preocupada. «Debe ir a poner una denuncia con la policía de inmediato». Pero aún no habíamos terminado. Alejandro traía copias de todos los documentos financieros relacionados con mi cuidado, y mientras estábamos en el área de atención al cliente, se fue armando un panorama más claro. Los pagos mensuales eran solo una parte. Alejandro también había mandado dinero extra para mis necesidades médicas, dinero que jamás vi. $500 cuando creyó que necesitaba lentes nuevos, $800 para un supuesto tratamiento dental, $1,000 el pasado diciembre como aguinaldo. Todo el dinero fue a esa cuenta falsa. «¿Cuánto?», Zrenia pregunté, aunque no quería saberlo. Alejandro sacó el celular y empezó a hacer cuentas. Su rostro se fue quedando sin color. $43,000. En 2 años le robó $43,000. Me sentí como si el suelo se moviera. $43,000 era más de lo que había tenido nunca. Era suficiente para haber cambiado mi vida, para haberme dado tranquilidad en vez de estar siempre contando cada peso para sobrevivir. Después fuimos hasta la calle de los Fresnos 847. Era un edificio viejo y descuidado al otro lado de la ciudad, con letreros de neón parpadeando y escaleras de concreto con grietas. El departamento 2B estaba vacío, con un cartel de «Se renta» colgado en la ventana. «Seguramente lo rentó nada más para poner esa dirección falsa», dijo Alejandro, apretando la mandíbula. Pero yo estaba pensando en otra cosa. «Alejandro, ¿cómo consiguió mi información personal? Mi número del seguro, mi fecha de nacimiento, todos los datos necesarios para abrir esa cuenta». Él se quedó callado unos segundos. «De nuestra casa. Yo guardo copias de documentos importantes en mi oficina. Ella pudo haber tenido acceso a todo eso». Con cada cosa que sabíamos, la traición se sentía más pesada. Valeria no solo aprovechó una oportunidad. Lo había planeado todo, con cuidado, robando mi identidad y mi dinero, mientras vivía bajo el techo de mi hijo, sentada a su mesa, pretendiendo quererlo. Esa noche, mientras estábamos en la sala, rodeados de todas las pruebas de lo que Valeria había hecho, Alejandro me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, de verdad lo lamento. Confié completamente en ella. Jamás se me pasó por la cabeza revisar si estaba recibiendo el dinero porque fue idea suya enviártelo desde un principio». Esa revelación me caló como cubetada de agua helada. ¿Ella fue la que lo propuso? Alejandro asintió con expresión derrotada. Unos 6 meses después de que falleció papá, me dijo lo mucho que le preocupaba verte sola, manejando todo sin ayuda. Comentó que sería un detalle muy bonito apoyarte con tus gastos, más sabiendo que el negocio estaba funcionando bien. Incluso se ofreció a hablar con Rebeca para organizar todo. Cerré los ojos, sintiendo cómo se me venía encima todo el peso de las mentiras de Valeria. Se había hecho pasar por la nuera cariñosa, interesada por el bienestar de la madre de su esposo, mientras aseguraba que cada peso que se suponía debía llegar a mí, terminara en los bolsillos de los suyos. ¿Y la casa junto al lago? Lo mismo. Me dijo que tú habías comentado que querías vivir cerca del agua, que sería bueno para tu salud y para tener paz. Ella me ayudó a buscar la propiedad, negoció el precio, se encargó de todo el papeleo. Valeria había manipulado a mi hijo con una habilidad aterradora, usando su amor por mí como una herramienta para controlarlo, para robarnos a los dos. Lo hizo sentir generoso, un buen hijo,
mientras me despojaba poco a poco de todo lo que él intentaba darme. Mientras Alejandro recogía los papeles para entregárselos a su abogado, me quedé sola en la sala de este departamento chiquito, mirando las paredes que se me habían vuelto tan familiares los últimos 2 años. Este espacio reducido, con sus sillones viejos y el aire que ya ni enfría, no era lo que me tocaba vivir. Yo debía estar tranquila en una casa bonita junto al lago, sin preocuparme por si me alcanza para las medicinas. Pero no, seguro los papás de Valeria estaban allá en esa casa, tomando café viendo el agua, disfrutando de una jubilación que no les tocaba, mientras yo contaba las pastillas para la presión y me ponía ropa usada. Aún así, saber la verdad, por dura que fuera, se sentía como el primer paso para volver a pararme firme. Valeria no solo me robó dinero, me quitó 2 años de seguridad, de dignidad, de esa paz que uno siente cuando sabe que su hijo está al pendiente. Mañana arrancaríamos con todo el proceso para recuperar lo que es mío. Pero esta noche, por primera vez en 2 años, me acosté sabiendo exactamente en dónde estoy parada. Y esa certeza, aunque doliera, me dio fuerza. La mañana en que el abogado de Alejandro nos llamó con los resultados de la investigación, yo andaba tallando pisos en el edificio donde he trabajado desde hace más de 10 años. Las rodillas me dolían contra el mosaico frío y las manos ya las traía en carne viva de tanto químico, pero seguía dándole porque necesitaba cada peso que salía de ese trabajo, o al menos eso creía. Señora Reyes, la voz del licenciado Ramírez sonó seria cuando le devolví la llamada en mi hora de comida. Tenemos que vernos cuanto antes. Lo que descubrimos va mucho más allá de lo que imaginábamos. Alejandro no ha dormido bien desde el día de Acción de Gracias, metido de lleno en la investigación con la misma determinación que pone en sus negocios. Pero esto no era trabajo. Era algo íntimo, algo que lo estaba desbaratando. En la oficina del abogado, nos sentamos frente al licenciado Ramírez, mientras sacaba un folder grueso lleno de documentos. Valeria no nada más le quitó a usted, señora Reyes. Ha estado manejando algo muy parecido a una red de fraude usando su identidad. Sentí como si la sala se me viniera encima mientras él explicaba. Valeria había utilizado mis datos personales para abrir no una, sino 3 cuentas bancarias en distintos bancos. Había tramitado tarjetas de crédito a mi nombre, sacó un préstamo pequeño y hasta hizo declaraciones fiscales falsas donde me puso como dependiente, inventando ingresos que jamás tuve. El SAT ha estado intentando contactarla por inconsistencias en sus declaraciones, siguió diciendo el licenciado Ramírez. Mandaron notificaciones a una dirección falsa. Ahora mismo está bajo investigación por evasión fiscal. Sentí que me faltaba el aire. ¿Evasión fiscal? Pero si siempre he declarado mis impuestos con la verdad. Eso ya lo sabemos, pero el SAT no. Valeria reportó que usted recibió el dinero que Alejandro le mandó, dinero que nunca tocó. Según ellos, usted ha estado escondiendo ingresos. Alejandro tenía los puños cerrados. ¿Cuánto se robó en total? El licenciado Ramírez hojeó unos papeles. Sumando los 43,000 iniciales, más los gastos de las tarjetas, el préstamo y los reembolsos fraudulentos de impuestos, estamos hablando de unos $78,000. Ese número me pegó como si fuera un golpe. $78,000. Yo ganaba 18,000 al año lijando pisos. Victoria me robó más de 4 años de mi trabajo. ¿Y la casa? Ahí es donde se pone más complicado, dijo el licenciado Ramírez. La propiedad está legalmente a su nombre, señora Reyes, gracias a una escritura falsificada. La familia de Valeria ha estado viviendo ahí, haciendo arreglos con el dinero robado, y eso subió mucho el valor de la casa. Pensé en los papás de Valeria. Solo los había visto un par de veces en reuniones. Se veían como buena gente, algo perdidos en el mundo de lujos de su hija, pero orgullosos del éxito que creían que tenía. ¿Sabían de dónde venía todo? ¿Tenían idea de que estaban viviendo en una casa robada a la mamá de su yerno? ¿Se puede recuperar?, preguntó Alejandro. Sí, pero habría que involucrar a las autoridades. Esto ya no es solo un pleito civil, es fraude penal, robo de identidad y evasión fiscal. Valeria podría ir a la cárcel. Me quedé callada un buen rato,
pensando en esa mujer que se sentó en mi mesa hace unos días, llorando y pidiendo perdón. Parecía sincera, pero ahora no sabía si era verdad o solo otra jugada suya. ¿Y su familia?, pregunté. ¿Sus papás? ¿Su hermano? ¿Y los niños? El licenciado Ramírez tenía una expresión comprensiva pero firme. Tendrán que dejar la casa. Si prueban que no sabían que el dinero era robado, podrían librarse de cargos, pero no pueden quedarse con algo que se compró con dinero ilegal. ¿Dónde está Valeria ahora? Está quedándose con sus papás en la casa del lago, dijo el licenciado Ramírez. Nuestro investigador confirmó que ha estado ahí desde que se fue de su casa en Día de Acción de Gracias. O sea que se fue directo con los que vivían del dinero que le robó a mi mamá, dijo Alejandro con rabia. Claro que sí. Esa tarde manejamos hacia el lago escondido. Nunca había visto la casa que se suponía era mía, y cuando entramos por el camino largo que llevaba a ella, solté un suspiro sin querer. Era preciosa, una casa estilo rancho con ventanales enormes que daban al agua, rodeada de árboles grandes y jardines bien cuidados. Esto era lo que Alejandro había soñado para mí. Un lugar tranquilo y cómodo donde podría haber pasado mi jubilación viendo atardeceres sobre el lago en vez de contar si me alcanzaba para comer. El papá de Valeria abrió la puerta y su cara se descompuso en cuanto nos vio a Alejandro y a mí. «Ah», murmuró, «ya los esperábamos». Valeria apareció detrás de él, viéndose más chica y más joven que nunca. Ya no traía ropa cara, ahora solo tenía puestos unos jeans y un suéter viejo, y la cara la tenía hinchada de tanto llorar. «Margarita», dijo con la voz apagada, «de verdad lo siento». La miré. A esta mujer que me había sonreído durante tantas cenas mientras, por debajo de la mesa, destrozaba poco a poco mi seguridad financiera, y no sentí nada más que un coraje frío. ¿De veras?, Zrenia pregunté. ¿En serio lo sientes, Valeria? ¿O lo único que sientes es que te hayan cachado? Se echó a llorar otra vez, pero a mí ya no me movía nada. Ya había visto esas lágrimas, ya me las había creído. Incluso llegué a compadecerla cuando Alejandro trabajaba hasta tarde y ella parecía tan sola. Nunca quise que llegara a tanto, sollozó. Empezó solo con agarrar el primer pago para echarle la mano a mis papás con su hipoteca. Iba a regresarlo antes de que alguien notara algo. «Pero no lo hiciste», dijo Alejandro con la voz helada. «Agarraste más y más. Le robaste la identidad a mi mamá. Metiste declaraciones falsas de impuestos. Sacaste tarjetas de crédito a su nombre. Eso no es pedir prestado, Valeria. Eso es fraude». La mamá de Valeria apareció en la puerta, con la cara empapada en lágrimas. «No sabíamos nada», dijo, al borde de la desesperación. «Pensamos que Alejandro nomás estaba siendo generoso, ayudándonos en una mala racha. Valeria nos dijo que él había insistido en comprarnos la casa». Miré a esta mujer mayor, quizás de mi edad, y lo que vi en sus ojos fue un susto de verdad, un horror real. Ella no sabía nada. Nadie sabía nada, excepto Valeria. «El SAT cree que evadí impuestos por culpa de lo que hizo su hija», dije bajito. «Puedo ir a la cárcel porque Valeria metió declaraciones falsas usando mi nombre». La señora se tapó la boca con la mano y soltó un jadeo. «Dios mío, Valeria, ¿qué hiciste?». Pero Valeria solo seguía llorando, soltando disculpas y excusas que ya no servían de nada. Tuvo 2 años para hablar, para arreglarlo, y en vez de eso prefirió seguir cavando más hondo. El licenciado Ramírez se acercó con su maletín lleno de papeles legales. «Señora Stevens, voy a necesitar que usted y su familia desalojen esta propiedad en un máximo de 30 días. Todo lo que se compró con el dinero del fraude debe ser devuelto o pagado». Mientras veía cómo la familia de Valeria empezaba a entender en qué problema estaban metidos, sentí algo que no esperaba: alivio. No gusto, no venganza, solo alivio porque al fin había salido la verdad. «La policía va a venir mañana para arrestar a Valeria», siguió diciendo el licenciado Ramírez. «Le recomendaría entregarse por su cuenta». Valeria volteó a ver a Alejandro con los ojos desesperados. «Por favor, no dejes que me arresten. Te lo juro que lo regreso todo. Voy a buscar trabajo.
Voy a partirme el lomo día y noche. Valeria, dijo Alejandro, nunca has trabajado en tu vida. Ni siquiera sabes lo que es trabajar. Lo único que sabes hacer es quitar. Mientras salíamos de la casa del lago, volteé a verla una última vez. Ese lugar que debía haber sido mi hogar por los últimos 2 años. Pronto lo sería, pero ahora se sentía vacío, contaminado por saber cómo Valeria me lo había robado. Mamá, dijo Alejandro mientras nos alejábamos, voy a asegurarme de que nunca más le falte nada. Voy a cuidarla como debía haberlo hecho desde el principio. Le acaricié la mano suavemente. Sí me cuidaste, mijo. No es tu culpa que Valeria haya robado lo que me diste. Pero mientras regresábamos a mi casa chiquita y apretada, supe que todo estaba por cambiar. Valeria iba a enfrentar las consecuencias de lo que hizo, y yo por fin iba a tener la seguridad y la tranquilidad que Alejandro siempre quiso darme. El enfrentamiento había terminado. Ahora sí venía la justicia. Los trámites del divorcio se cerraron un martes nublado de febrero, 3 meses después de aquella cena de Día de Gracias que destrozó todo. Me senté en la banca del juzgado junto a Alejandro, esperando, hasta que su abogado salió de la sala con la noticia de que Valeria había firmado todo sin rechistar. Ya la habían sentenciado a 1 año y medio de cárcel por fraude y robo de identidad, y oponerse al divorcio solo le habría significado más gastos legales que no podía cubrir. Está hecho, dijo el licenciado Ramírez al sentarse con nosotros. El matrimonio queda disuelto. Todos los bienes adquiridos con dinero robado regresan a manos legítimas. Señora Reyes, usted es ahora la propietaria legal de la Casa del Lago, y todo el dinero en las cuentas falsas ha sido congelado en espera de restitución total. Alejandro exhaló hondo. ¿Y su familia? Se salieron de la propiedad la semana pasada. Sus papás se fueron a vivir con su hijo por mientras y, sorprendentemente, han cooperado. Me parece que de verdad están impactados con lo que hizo Valeria. Sentí una mezcla rara de alivio y tristeza. Alivio porque esta pesadilla por fin comenzaba a cerrarse, pero tristeza por todo lo que había quedado destruido a los lados. Los padres de Valeria también eran víctimas, a su manera. Perdieron su casa, sus ahorros, todo, solo porque su hija decidió robar en lugar de pedir ayuda de frente. Las semanas siguientes fueron una locura de papeleos y acomodos. Alejandro se entregó por completo a poner orden, con la misma energía que antes usaba para levantar su negocio. Contrató a contadores para deshacer el enredo de declaraciones falsas que había hecho Valeria. Trabajó con el SAT para limpiar mi nombre y estuvo al pendiente de cada detalle del traspaso de la Casa del Lago a mi nombre. Pero el cambio más fuerte lo noté en Alejandro. Aquel empresario exitoso, que antes no tenía tiempo ni para llamarme seguido, se volvió un hijo que me visitaba cada pocos días, que marcaba solo para preguntar cómo estaba, que no quería dejarme ir sola al doctor ni al supermercado. No hace falta que estés tan encima de mí, mijo, le dije una tarde mientras me ayudaba a empacar las pocas cosas que decidí conservar de mi antigua casa. No me voy a desaparecer. Se quedó quieto, doblando una de mis cobijas, las manos pausadas sobre la tela suave. Mamá, perdí 2 años de su vida por haber sido tan tonto de confiar ciegamente en Valeria. No voy a perder más. Entendía su culpa, aunque no creía que la mereciera. Valeria había sido experta en manipular, usó su cariño por mí para esconder lo que hacía. Pero también entendía que cuando la confianza se rompe así, cuesta trabajo volver a armarla, incluso la confianza en uno mismo. Mudarnos a la Casa del Lago se sintió como algo fuera de lugar. El lugar era precioso, pero cargado con todo lo que se había vivido. La familia de Valeria lo había cuidado bien, eso no podía negarlo. El jardín estaba bonito, la casa limpia, actualizada. Hasta le habían puesto un porche con mosquitero con vista al agua que me encantó desde el primer momento. Pero era como entrar a vivir en la vida de otra persona, no como recuperar la mía. Podemos cambiar lo que quiera, dijo Alejandro mientras recorríamos juntos las habitaciones. Muebles nuevos, otro color en las paredes, lo que sea para que se sienta en casa.
Le agradecí el gesto, pero no estaba segura de que unas cortinas distintas pudieran borrar la imagen del papá de Valeria sentado en esa sala por 2 años leyendo el periódico, mientras yo, a 80 kilómetros de ahí, me las ingeniaba para rendir la medicina. El proceso de restitución económica fue más enredado de lo que pensé. Las cuentas que Valeria abrió a mi nombre no solo contenían el dinero que Alejandro había enviado, también había fondos sacados de tarjetas de crédito y un préstamo que ella misma solicitó. Separar qué era de quién necesitó contabilidad forense y meses de papeles. La buena nueva, me dijo mi nuevo asesor financiero, es que cuando todo se resuelva, no solo tendrá de vuelta el dinero original que su hijo mandó, sino también los intereses acumulados y una compensación adicional por el robo de identidad. Estamos hablando de unos $95,000 cuando se recupere todo. $95,000. Jamás en mi vida imaginé tener tanto dinero junto. Era suficiente para vivir tranquila por años, para dejar de preocuparme si me alcanzaba para el súper o para las medicinas, para por fin disfrutar mi retiro sin tener que seguir partiéndome el lomo. Pero ese dinero no me sabía bien. Me quemaba las manos, sabiendo de dónde venía y cómo se había recuperado. Por momentos, hasta extrañaba lo sencillo de mi vida anterior, donde al menos tenía claro en qué terreno pisaba, aunque fuera apenas para salir del paso. Lo más pesado fue enfrentar lo que decía la gente del pueblo. En un lugar tan chico como el nuestro, el arresto y juicio de Valeria fueron tema principal. Todos sabían lo que hizo, y por lo tanto, todos sabían que yo fui víctima de un fraude bien planeado. Las reacciones fueron de todo tipo. Unos fueron comprensivos, me ofrecieron su ayuda y se indignaban por lo que me pasó. Otros me miraban raro, como si no creyeran que yo de verdad no supiera nada. Y no faltaron los que comentaban como si hasta debería dar gracias por la atención que recibí. Como si que me estafaran fuera mejor que seguir siendo invisible. Lo peor fueron los que actuaban como si me hubiera sacado la lotería, en vez de que me robaran la identidad. Bueno, al menos todo salió bien al final, me soltó una vecina con una sonrisa. Mira qué bonito estás ahora a la orilla del lago. Me dieron ganas de sacudirla, decirle que tu nuera te robe la identidad por años no es algo que sale bien, que esa casa y ese dinero vienen con la carga de saber que alguien en quien confiaste te vio como una cuenta que podía vaciar a gusto. Pero me tragué las ganas y me concentré en volver a levantar lo mío. La primera noche sola en la casa junto al lago, me senté en el porche con mosquitero, con una taza de té, viendo cómo el sol se escondía detrás del agua. El paisaje era precioso, una calma que no conocía, pero me sentía como si estuviera en la vida de otra persona, ajena. Sonó el celular y vi el nombre de Alejandro. Llamaba todas las noches desde que me mudé, asegurándose de que estuviera bien. ¿Cómo se siente, mamá? Miré el lago, buscando cómo decir todo lo que se me revolvía adentro. Agradecida, contesté al fin. Y triste, y enojada, y confundida, a veces todo al mismo tiempo. Eso suena correcto, dijo Alejandro en voz baja. Sabe, he estado pensando en lo que dijo Valeria ese último día, sobre cómo nunca quiso que llegara tan lejos. Recordé sus lágrimas, sus disculpas entre sollozos. ¿Y eso qué? La neta, creo que en esa parte sí decía la verdad. Sí creo que empezó con poco, sin querer, y luego ya no supo cómo parar. Pero eso no lo hace menos grave, ¿verdad? Si acaso, lo hace peor. Tuvo 1000 chances para decir la verdad, para enmendarlo, y siempre eligió seguir cavando más hondo. Tenía razón. Tal vez lo primero que hizo Valeria fue por desesperación o por impulso, pero todo lo que vino después fue pura tranza pensada. Me vio a los ojos en cada comida familiar, me abrazó en las fiestas, me escuchó hablar de mis broncas de dinero, sabiendo que era ella la que me tenía así. No dejo de pensar en lo orgullosa que se veía, dije, cuando contaba de los arreglos que hacían en su casa, de cómo la estaban dejando bien bonita. Estaba orgullosa de lo que lograron con mi lana robada. Y no solo te robaba a ti, mamá, nos estaba robando a los dos. Nos quitó la relación que deberíamos haber tenido estos 2 años, la paz que pensé que te estaba dando. Después de colgar con Alejandro, me puse a caminar por la casa que por fin era legalmente mía, sin que nadie pudiera discutirlo.
Era preciosa, acogedora, justo lo que siempre quise, pero iba a pasar tiempo antes de que se sintiera como hogar y no como la prueba de un delito. Esa noche me instalé en el cuarto principal, en una cama mía, en una casa mía, con suficiente dinero en el banco para vivir tranquila el resto de mi vida. Debería haberme sentido ganadora, pero lo único que sentía era cansancio. Aunque mientras me iba quedando dormida con el sonido del agua pegando suave contra la orilla, entendí que ese cansancio no era malo. Era ese cansancio que se siente cuando un viaje duro, largo, por fin termina. Mañana podría empezar a trabajar en convertir este sueño robado en algo que sí fuera realmente mío. Un año después, estaba parada en el mismo porche con mosquitero donde pasé aquella primera noche llena de confusión, pero ahora todo era diferente. El lugar que antes se sentía ajeno, ahora me abrazaba como si siempre hubiera sido mío. Cambié los muebles de la familia de Valeria por unos que sí me decían algo. Puse plantas que yo elegí y colgué fotos que contaban mi historia de verdad, no la de alguien más. Mi rutina mañanera se volvió casi sagrada. Café en el porche mientras salía el sol sobre el lago, viendo cómo cambiaba el color del agua con la luz. Era un lujo que nunca creí que iba a tener. Esta calma, este tiempo para simplemente estar sin el peso de andar preocupada por el dinero. El coche de Alejandro entró por el camino justo a tiempo para nuestro desayuno de cada semana. Esa costumbre empezó hace meses, después de que su culpa inicial se convirtiera en algo más tranquilo. Los dos aprendimos a llevar esta nueva relación, basada en la neta, no en las mentiras que Valeria había sembrado. «Buenos días, mamá», gritó al entrar con una bolsa de la panadería del pueblo. «Te traje esos roles de canela que tanto te gustan». Sonreí, poniendo 2 platos en la mesa de la cocina. «No tienes que traerme pan dulce cada semana, mijo. Ya me sé alimentar yo sola». «Lo sé, pero me gusta traerlos. Además, la señora Chan de la panadería siempre pregunta por ti. Medio pueblo ya te ve como su historia de éxito favorita». Y era cierto. La misma gente que murmuraba de mí cuando fue el juicio de Valeria, ahora me tenía cariño desde que se hizo justicia. En el súper me detenían para preguntar cómo me iba. Los vecinos me llevaron guisos cuando me mudé al lago y el cartero siempre me avisaba con una sonrisa si traía buenas noticias. ¿Supiste algo nuevo del abogado sobre la apelación de Valeria? Swingamos mientras tomábamos asiento en nuestros lugares de siempre. Alejandro negó con la cabeza. Su abogado de oficio entregó los documentos, pero el licenciado Ramírez dice que eso fue más bien un trámite. La evidencia era demasiada. Y ella aceptó toda la culpa. Va a cumplir la condena completa. 18 meses parecía poco cuando el juez lo dijo, pero mientras pasaban las estaciones y mi vida empezaba a tener forma de nuevo, dejé de pensar en cuánto tiempo le quedaba a Valeria y comencé a enfocarme en lo mío. ¿Y eso cómo le hace sentir?, Zrenia preguntó a Alejandro, mirando mi cara con atención. Me tomé un momento para pensar en serio. Un año atrás, quizá hubiese querido que Valeria sufriera más, que le tocara algo que se pareciera al daño que me hizo. Pero ahora, en esta casa que de verdad sentía mía, con dinero en mi cuenta y con mi hijo prestándome atención de verdad, la venganza ya no me parecía tan urgente como antes. Siento que está donde debe estar, dije al final. No porque quiera que la pase mal, sino porque tiene que enfrentar consecuencias de verdad por lo que hizo. A lo mejor la cárcel le enseña algo que en casa nunca pudo aprender. En todo el proceso legal, entendí más de cómo funcionaba la mente de Valeria de lo que alguna vez quise saber. Creció en una familia que siempre anduvo apretada de dinero, siempre comparándose con quienes tenían más. Al casarse con Alejandro, de pronto tuvo acceso a una vida con lujos que jamás imaginó. Pero parece que eso tampoco fue suficiente. Necesitaba sentirse como la que resolvía los problemas, como la que podía mantener a los suyos. El terapeuta que le recomendó su abogado dice que tiene algo llamado síndrome del merecimiento, me dijo Alejandro hace unos meses. De verdad creía que tenía derecho a tomar lo que fuera, porque la vida nunca le había dado nada justo. Me quedé pensando en eso mucho tiempo. A mí también me tocó una vida injusta cuando perdí a mi esposo y tuve que sacar a mi hijo adelante sin nada. Pero ni así se me ocurrió que eso me daba derecho a quitarle a nadie lo suyo. ¿Has sabido algo de su familia?, Zrenia pregunté. Alejandro asintió.
Sus papás se fueron a vivir con su tía en Arizona. El hermano consiguió trabajo en otro estado. Básicamente están empezando de cero. Sentí algo de lástima por ellos. Lo que hizo Valeria destrozó más vidas que solo la mía. Sus papás perdieron su casa y sus ahorros. Los hijos de su hermano tuvieron que dejar la escuela, a sus amigos, todo porque ella eligió robar en vez de hacer las cosas bien. He estado pensando en escribirles una carta, dije. Alejandro levantó las cejas. ¿En serio? ¿Y qué les dirías? Que no los culpo, que espero que estén bien. Revolví el azúcar en mi café antes de seguir. Valeria decidió hacer lo que hizo, pero ellos no tendrían por qué pagar por eso. Nos quedamos un rato en silencio, tranquilos, viendo el lago. Una familia de patos se instaló cerca de la orilla, y ya era costumbre que les tirara migas del pan de mi desayuno. Esos pequeños gustos que antes no tenía ni tiempo de notar, porque vivía con el alma en la boca, solo tratando de sobrevivir. Necesito decirte algo, soltó Alejandro al final, con otro tono, más serio. Me le quedé viendo, esperando. Estoy saliendo con alguien, una mujer que conocí en una conferencia de negocios. Se llama Sofía y es nada que ver con Valeria. Me entró una punzada de nervios, pero me obligué a calmarme. Cuéntame de ella. Es contadora forense, de hecho. Se dedica a revisar cuentas cuando hay fraudes o cosas raras. Ya sabe todo lo que hizo Valeria. Conoce toda la historia y no le interesa mi dinero. Ella gana bien por su cuenta. Sonreí. Una contadora forense. Eso suena justo. Alejandro se rió. Sabía que te iba a dar risa. También es súper honesta, a veces hasta fuerte. En la tercera cita me dijo que yo confiaba demasiado en la gente y que tenía que trabajar en poner límites. ¿Una mujer inteligente? ¿Y cuándo la conozco? Solo si tú quieres. Esta vez no tengo prisa. Estoy aprendiendo a confiar en lo que yo mismo pienso otra vez. Y parte de eso es dejar de buscar la aprobación de todos antes de entender cómo me siento yo. Extendí la mano sobre la mesa y le apreté la suya. Estoy orgullosa de ti por darte tu tiempo. Pero cuando estés listo, me encantaría conocerla. Cuando Alejandro se fue, hice mi caminata de siempre por el terreno. Los jardines que la familia de Valeria había sembrado seguían creciendo bien con mis cuidados, pero también les había puesto mi propio sello. Un huerto donde crecía jitomate y hierbas, un espacio bajo el roble viejo para leer tranquila, un comedero que traía cardenales y arrendajos. La casa empezaba a sentirse mía de una forma que no tenía nada que ver con papeles o escrituras. Estaba llena de mis decisiones, mis recuerdos, mis hábitos de todos los días, cosas que nadie podía quitarme, fingir o controlar. Esa tarde hice algo que había estado pensando desde hace semanas. Le hablé a mi antigua jefa en la empresa de limpieza, doña Hernández. Soy Margarita Reyes. Quería avisarle que ya no voy a regresar a trabajar. Hubo un silencio. ¿Se encuentra bien, Margarita? Ya lleva rato sin venir. Me siento mejor que nunca, contesté sonriendo porque era cierto. Me voy a jubilar. La palabra sonó rara en mi boca. Nunca pensé que pudiera retirarme. Siempre imaginé que trabajaría hasta que el cuerpo no diera más. Pero el dinero que Valeria se robó y luego devolvieron, más la casa y el apoyo constante de Alejandro, me daban por fin la posibilidad de dejar de tallar los pisos de otras personas y empezar a vivir mi vida. Esa noche me senté en el porche con una copa de vino, viendo cómo el sol pintaba el lago en dorado y rosa. Mi celular vibró con un mensaje de Alejandro. Sofía quiere saber si te gusta la comida italiana. Está pensando en cocinarte el próximo fin. Le contesté. Dile que me encanta la comida italiana, pero que no tiene que impresionarme. Ya me cae bien cualquiera que haga feliz a mi hijo. Mientras la noche caía sobre el agua, pensé en la mujer que era hace un año, cansada, aguantadora, orgullosa, pero calladamente desesperada. Esa mujer jamás habría creído posible esta calma, esta sensación de estar segura y satisfecha. Valeria me quitó 2 años, pero de una forma retorcida. Sus delitos también me dejaron algo que nunca habría conseguido sola. Hicieron que Alejandro por fin me viera.
que entendiera que necesitaba más que depósitos y cheques. Necesitaba su presencia, su atención, su cariño real. También aprendí algo de mi fuerza. Pasé por el robo, la investigación, el juicio, el caos de recuperar mi nombre y mi vida. Descubrí que era más fuerte de lo que creía, más resistente de lo que nunca había tenido que ser. Y también entendí algo sobre perdonar. No hablo de perdonar a Valeria, porque eso tendría que ganárselo con un cambio real que tal vez nunca vea. Hablo de perdonarme a mí por haber confiado en sus mentiras y de perdonar a Alejandro, que fue tan engañado como yo. Al cerrar la casa y subirme a la cama, sentí esa satisfacción honda que deja un día bien vivido y una vida que vuelve a ser tuya. Mañana traerá nuevos gustos sencillos, nuevas alegrías tranquilas, momentos de paz que nadie va a poder robar. La casa del lago, que empezó como el escenario del crimen de Valeria, se convirtió en mi refugio. El dinero robado y recuperado ahora era mi respaldo. El hijo que una vez se dejó manipular hoy era mi compañero. Valeria quiso arrebatarme el futuro, pero al final solo lo retrasó. Ahora es mío, entero, para vivirlo como se me dé la gana, y yo elijo la paz. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó, y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.